¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, seguimos hablando de marcas y de rebrandings. Soy Bruno Sellés, soy director creativo de Basaba y hemos tenido la oportunidad o el privilegio de hacer el rebranding de S-Design. Es un proyecto que comenzamos hace bastante tiempo porque ha habido una serie de obstáculos durante el camino que han ido retrasando el lanzamiento. Pero realmente hoy para mí es un día muy especial porque es el primer día en el que todo ha dejado de ser archivos en un ordenador y presentaciones y cosas intangibles para realmente verlo materializado en un espacio físico donde puedes experimentar la marca y donde puedes realmente entender un poco cuál es el discurso que se propone en esta nueva etapa de S-Design. Bueno, un poco la idea de S-Design pues es ser una escuela de diseño online que sea referente internacional y que ofrezca una excelencia dentro del diseño de vanguardia, ¿no? Tiene como misión formar a los profesionales para convertirlos en motor de cambio, para la transformación del entorno, generar nuevos proyectos y sobre todo desarrollar la creatividad, la innovación y sobre todo el diseño de calidad. Al final tiene una amplitud en el cual la oferta no solamente está enfocada en la educación creativa, sino que son másters que destacan por ser sobre todo 100% online y totalmente flexibles y que tienen una clara vocación internacional. Yo creo que por eso es muy interesante, ¿no? Que nos podamos reunir en un espacio físico y que a pesar de ser una escuela 100% digital, nos ofrezca este tipo de eventos donde realmente podamos ver un poco cuál es la amplitud que tiene. Como ideas principales, al final, es que es una escuela íntimamente ligada a Barcelona, que tiene vocación internacional y que su misión es el diseño por encima de todo de forma online. Una serie de valores en los que se trabaja la disrupción, el vértigo, la conexión y el movimiento constante. Es un poco la parte, el brief, ¿no? con lo que nos encontramos, el posicionamiento que tiene la marca, etcétera, y un poco, al ser una marca que ya tenía cierta trayectoria, pues lo que vemos es un poco, qué es lo que nos encontramos, ¿no? Al principio nos encontramos una marca que tiene un diseño que es producto de una coyuntura en la que se hicieron varias marcas hermanas de alguna manera y compartían ciertos rasgos de diseño. Eso es algo que no benefició especialmente, yo creo, al resultado final, ¿no? Hay un S sobredimensionado, que es un nombre genérico y que en el contexto que estaba casi recuerda más a un S de España o como de un punto .es o alguna cosa así. Nos despistaba bastante. También había una profusión de tipografías y de estilos que nos parecía que era de todas maneras excesivo, en cuanto a tamaños. Había una forma geométrica, una especie de símbolo que tampoco acabábamos de entender muy bien cuál era la función que jugaba en todo el conjunto y qué papel tenía, ¿no? Y la mezcla de estilos tipográficos, etcétera. Yo creo que era una marca en la que realmente había mucho espacio de mejora y eso es lo que intentamos hacer. A nivel también de presencia online, también había ciertos problemas, ¿no? Se veía un poco caótico quizás y quizás también un poco que le faltaba acabar de transmitir toda esa emoción o toda esa pasión por la creatividad que tiene S-Design, ¿no? Y realmente había como muchas formas de mejorar por este camino. Un poco, generalmente, cuando hacemos cualquier proyecto de branding, estudiamos bastante bien qué es lo que hay alrededor, ¿no? Dentro del sector, dentro de la competencia. También en este caso para nosotros fue muy interesante la oportunidad porque trabajando en diseño generalmente trabajas para industrias muy distintas, industrias de todo tipo,
pero casi nunca para una industria o una empresa, un servicio con vocación de diseño totalmente, ¿no? Y realmente eso fue una de las cosas que excitó bastante al equipo y lo mantuvo bastante enchufado con todo el proyecto. Bueno, eso es un poco el panorama de escuelas. Son escuelas físicas, hay alguna online, hay de todo, pero era un poco los dos ejes en los que los colocábamos, ¿no? Marcas con más carácter, marcas más inexpresivas, marcas más modernas o de una concepción más clásica. Y más o menos, pues bueno, un poco la zona a la que nos queríamos dirigir era intentar acercarnos un poco más a ese área. Entonces, como propuesta creativa, desde el principio tuvimos muy claro que queríamos trabajar con muy pocos elementos, pero que esos pocos elementos fueran elementos que tuviesen un papel muy específico y que no fuesen gratuitos de ninguna manera. Uno de los elementos más poderosos que nos encontramos, y yo creo que es interesante porque no es un elemento gráfico, sino que es un elemento oral, es una palabra, es un significado, es la propia palabra es. Entonces, dejar de tener ese es como un obstáculo que no se entiende, que no se sabe lo que es, y transformarlo totalmente, pues eso, al presente indicativo del verbo ser, al es, que probablemente es una de las palabras más poderosas que existen, porque te sirve para definir prácticamente cualquier cosa. Y cuando definimos cualquier cosa, estamos o teníamos muy presente que el diseño prácticamente es cualquier cosa. O sea, realmente nada está exento de diseño. Simplemente las cosas creadas por la naturaleza, pero cualquier cosa que está creada por el ser humano tiene diseño. O sea, la silla donde estáis sentados, el edificio donde estamos, la ropa que nos llevamos, la comida que comemos, incluso nuestras mascotas están diseñadas, ¿no? ¿Qué diferencia un chihuahua de un pitbull? Al final los dos vienen del mismo ancestro del lobo, pero han sido diseñados por el hombre para que uno se convierta en un animal de compañía y otro se convierta en un animal de ataque, ¿no? También la forma en la que nos presentamos en las redes sociales también nos ayuda a diseñar una proyección de nuestro propio yo que está perfectamente estudiada, ¿no? Entonces, esta idea de que todo es diseño es lo que nos sirve como vehículo para establecer la comunicación que explica qué es design. Entonces, con este punto de apoyo, con esta palanca, conseguimos crear un discurso de una manera muy sencilla, pero que también nos ayuda a explicar un poco todas las facetas, ¿no? que tiene la escuela. Es una escuela con muchos másters, con muchos productos y realmente sintetizarlo en una idea, sobre todo si hubiese sido una idea gráfica, hubiese sido algo muy complejo, muy barroco, con lo cual buscar que fuese una definición nos daba un sistema bastante más interesante. Luego, a nivel de gráfico en sí o de comportamiento, yo creo que es más comportamiento que no un gráfico, ¿no? Al ser una escuela 100% online, sobre todo los puntos de contacto que tiene con los usuarios pues son sobre todo digitales, ¿no? Ya sean en su móvil o sean en su ordenador, pero van a ser experiencias que están siempre en movimiento o que son interactivas, ¿no? Y una manera de condensar lo que es la experiencia interactiva o cómo te vinculas tú con el contenido que recibes es sobre todo que siempre hay un scroll de por medio. O sea, siempre el contenido es algo que se desliza delante tuyo, que si siempre lo hace de forma vertical, con lo cual fue algo que también decidimos integrar dentro de la propia identidad, pero luego también dentro de los comportamientos de marca cuando está en movimiento o cuando es digital. Como resultado tenemos este logo, que ya tenemos esta afirmación, ¿no? Es design, es diseño, y ya tenemos la idea del scroll incorporado, que se modula de esta manera cuando ya empezamos a aterrizar o a hablar de los productos concretos que nos ofrece. Y luego
quizá lo único que faltaba en el conjunto pues era buscar una manera de presentar el contenido, ¿no? Cuando la marca se expande, cuál es la forma en la que presentas contenido. Entonces, pues bueno, pues tenemos ese es que nos puede definir cualquier tipo puede ir acompañado de cualquier sustantivo, y tenemos un marco, tenemos un contenedor que de forma flexible y de forma líquida nos puede servir para integrar cualquier contenido que necesitemos presentar. Vale, luego tenemos pues, un tono de voz que establecemos tanto para cómo nos comunicamos de forma oral, a cómo nos comunicamos de forma gráfica, y esto nos sirve un poco pues, como de paradigma para valorar pues, cuáles son el carácter, el estilo y la personalidad de la marca. Definimos una paleta de color también muy sencilla. También queríamos buscar o mantener al máximo las restricciones para mantener la pureza de la marca, con lo cual trabajamos básicamente con el blanco y negro y un color de realce que es el naranja, y luego destinamos una serie de colores que se trabajarían solamente para las marcas derivadas de S-Design. De esta manera, pues construimos una arquitectura de marca que es muy sencilla, que está basada en un sistema muy fácilmente, que se puede aprender de una forma muy fácil, que no tiene grandes barreras y que al final nos presenta un panorama de arquitectura de marca que es puramente tipográfico y que realmente pues, bueno, está muy al servicio de esas dos ideas básicas que teníamos, que era la definición de lo que es, y luego el movimiento, ¿no? El movimiento vertical que nos sugiere el scroll. Nos apoyamos también fuertemente con una tipografía, con la Favorite de Dynamo, que es una tipografía pues, muy clásica, muy suiza, una neogrotesca, pero que tiene alguna pequeña excentricidad y algún pequeño detalle que nos lleva a mostrar un poquito de carácter por ahí oculto. A partir de ahí, pues también tenemos un poco la morfología y los detalles para elaborar un sistema de pictogramas. Y luego, pues bueno, pues un poco cuál es el lenguaje visual completo de la marca, ¿no? Pues tenemos ese contenedor, tenemos esa definición, y realmente con muy pocos elementos podemos conseguir contar la historia pues de una escuela de diseño digital, online, en la que caben un montón de disciplinas distintas, en la que caben muchas lecturas diferentes sobre lo que es el diseño, y que de una forma pues bastante atrevida, bastante contemporánea, bastante sencilla de alguna manera, nos puede contar toda la historia. Esto es un poco cómo debería de evolucionar la web en los próximos semanas. O sea, realmente estamos en un pre-launch con este evento. Ya os digo, es la primera vez que empezamos a ver aplicaciones y que empezamos a ver ejecuciones reales. Pero, bueno, pues en las próximas semanas iremos viendo un poco cómo va evolucionando y cómo va construyéndose la marca. Al final las marcas son cosas que están vivas y que se van viendo poco a poco. Esto es parte de un poco pues, cómo serían algunas de las ejecuciones para motion design, aperturas, cierres, etcétera, transiciones. También un poco cómo funciona el tema de co-branding, ¿no? El S-Design es una escuela que está bastante, aunque no tenga una sede física, está bastante implicada pues dando soporte a festivales, a charlas, a eventos, y creando un poco de tejido dentro de lo que es el panorama del diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es un poco cómo funciona el co-branding cuando estás apoyándote con un festival. En este caso era el Blanc, o cómo se puede presentar en un pequeño pop-up, en un espacio. Cómo puede ser alguno de los eventos que
que regularmente van haciendo para acercar a los alumnos, para crear comunidad, etcétera. Algunas de las aplicaciones de marca para merchandising, para Publi. Y luego finalmente, pues bueno, pues tenemos un vídeo resumen en el que podemos ver un poco todos los elementos juntos. Bueno, pues eso es el nuevo S-Design que ha presentado oficialmente y bueno, espero que todos os mantengáis cerca de S-Design y lo hagáis vuestro. Gracias.